Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, un espacio donde hablamos de nutrición, salud y bienestar integral. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante, el embarazo, el cual tiene mucha importancia no solo en la alimentación de la madre, sino también en el bienestar del futuro bebé. Y para eso nosotros contamos con un invitado especial que nos conversará sobre este tema después del intro. Bienvenidos a Pareja Metabólica, un espacio para quienes están listos para escribir una nueva historia de salud y bienestar. Aquí hablamos sin filtros sobre medicina, alimentación y mucho más. Yo soy el Dr. Fornerín, cirujano bariátrico. Y yo la doctora Santana, especialista en obesidad. Y te invitamos a ser parte de esta conversación íntima pero profesional que te ayudará a cambiar tu estilo de vida. Porque cuando tú cambias, todo cambia. Comencemos. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Pareja Metabólica. Ya vamos arribando al séptimo, octavo episodio por ahí. Y la doctora en el episodio anterior tenía una queja. Y ella estaba cansada de que todas las preguntas se las hiciera yo. Entonces ya era momento de comenzar con los invitados. Y hoy tenemos un invitado súper especial que se va a estrenar con nosotros hoy. Y creo que también se va a estrenar en podcast. Y es el doctor Joel Beltré. Bienvenido, doctor. Hola, gracias. Para mí es un placer compartir con esta pareja metabólica. Qué nombre de verdad que es muy interesante. Gracias. Y nada, estamos aquí para aclarar cualquier duda sobre respecto a lo que es alimentación, nutrición, embarazo. Un tema bastante interesante y que en los últimos años pues se ha puesto muy de tendencia. Así es, invitamos al doctor hoy para hablar específicamente nutrición y en el embarazo. ¿Y qué característica tiene el doctor por lo cual lo invitamos? Número uno, es nutriólogo clínico, que fue de las primeras especialidades que hizo ya hace mucho tiempo, antes de que comenzaran a aparecer tantos estudiantes de nutrición clínica. Y segundo, él es ginecólogo obstetra. Entonces, doctor, antes de arrancar y entrar en materia, yo quiero saber cómo usted llegó a donde usted está ahora, porque yo recuerdo, el doctor y yo nos conocemos desde los tiempos muchos de la residencia. Él me vio cogiendo yuca en la residencia de R1 trancado por ahí. Que casi se muere. Flaco, que no daba más. Y el doctor era monitor de la cátedra de semiología, ¿verdad? De semiología médica desde la UAS. Y entiendo yo, tú te perfilabas como un futuro cirujano. Entonces, cuéntame, Beltré, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo terminaste en ginecología? Mira, hoy me encontré una enfermera que me dijo, pues yo pensé que te iba a ser cirujano general. El 90%. Bueno, yo siempre quise ser ginecólogo la vida entera. O sea, yo estudié medicina porque yo quería ser ginecólogo. Sí. A mí siempre me llamó la atención cómo nacía un bebé. Esa era mi curiosidad, antes de ser médico, obviamente. Pues nada, llegó al Hospital Padre Villini, conozco a la doctora Artiles, que yo creo que muchos que estudiaron en la UAS la conocen. Un saludo y un abrazo especial a la querida doctora Artiles. No, tú tienes que ser cirujano. Y yo, no, doctora, que yo quiero ser ginecólogo. No, tú tienes que ser cirujano. Entonces me quedé en el hospital colaborando como practicante. Luego logré estar nombrado en el hospital por un periodo de tiempo. Y me involucré mucho. Vi muchas promociones de residente de cirugía, incluyendo al doctor Fornerín, que lo vi ahí siendo R1, R2, R3, jefe residente. En fin, es que me enamoré, entonces me ilusioné con la cirugía. Entonces, en este país, entrar a una residencia médica es un proceso bastante complejo. La primera vez concursé para cirugía general y con una nota de 88.9 me quedé fuera del concurso. Wow. Paradójicamente, porque la nota más bajita que entró fue un 92, recuerdo. Obviamente no me quedé en mi casa, que eso le pasa a muchos médicos tristes. Me gané una beca, me fui a Madrid, hice una maestría, volví, etcétera. Hice muchas cosas. Yo siempre, cuando estuve en la universidad en los últimos semestres, me enamoré de la nutrición. La maestra Mercedes Luciano me dio esa asignatura y yo dije, yo tengo que ser nutriólogo, aunque sea como algo alterno. Y nada, empecé a trabajar como nutriólogo, me enamoré de ahí, seguí concursando cada año para cirugía general y nunca entraba. ¿Cuántas veces entonces? 3 veces concursé para cirugía general. Y las 3 veces me quedaba por poco punto y pocas posiciones. O sea, no obstante de que tenía una buena nota en examen, ¿tú volviste y tomaste el examen de nuevo? El gran error. Porque entonces el segundo año yo tenía un 79 en el primer examen, más o menos por ahí. Y el segundo año yo volví y cogí el examen. Fornerín, cuando yo cogí ese examen, que de 100 preguntas yo nada más había llenado una. Tú mismo te bloqueaste en el examen. No, yo no sé, como me fui a hacer la maestría y vine, entonces como que me desconecté. Y cuando yo leí las 100 preguntas, que yo nada más había llenado una segura, saqué 69 de un 70 y pico que yo tenía en la primera nota. Obviamente aprobé porque la nota mínima era un 65 y aún así, descaradamente concursé. ¿Para cirugía? Para cirugía. Y si no entré con un 80 y pico, pues con un 70 y tanto que acumulé, pues menos. El año que siguió volví a coger
el examen porque obviamente era una nota muy, muy bajita. Y volví, saqué una nota buena de 78. Esa fue la tercera vez que cogí el examen y volví, concursé para cirugía general y no entré tampoco. Entonces ya yo me sentía desgastado porque realmente es un proceso que te desgasta. Y yo dije que ya yo no iba a concursar para ninguna residencia y que ya yo había hecho nutrición. Pues una querida amiga me dice un día, vamos a inscribirnos. Yo dije, no, yo no me voy a inscribir porque ya yo me siento decepcionado. Y ella misma me inscribió porque fuimos compañeros de la carrera, tenía todos mis documentos. Ya yo lo inscribí. Y cogimos el examen nueva vez, saqué una nota, saqué 80 y tanto y concursé. Bueno, ahí vino entonces el tema de que para dónde concurso. Y hice una introspección en mi casa y dije, pero ven acá, yo siempre quise ser ginecólogo. ¿Será que la vida no entiende que a mí no me conviene ser cirujano general? Y justamente concursé para ginecología y quedé en la posición número 10 de 89. La primera vez. Que eran 89 plazas. Y entré al Hospital de la Mujer Dominicana, una de las mejores escuelas de ginecología de este país. Y soy ginecólogo y de verdad que le agradezco a Dios haber elegido. Me siento feliz en esa especialidad. Es una especialidad clínico-quirúrgica y guaropero. Claro. Hago muchos procedimientos que hacen los cirujanos general y me siento feliz de ser ginecólogo. La nutrición te complementa muchísimo. Y siempre digo que soy un nutriólogo que se hizo ginecólogo. Porque la nutrición no la dejo. Porque es que yo la hago por amor y por vocación. Y de hecho, mucha gente me preguntó cuando yo terminé la residencia de ginecología que si iba a hacer alguna sub. Y yo dije que no. Que me iba a dedicar específicamente a trastorno metabólico durante el embarazo y patología ginecológica. Porque existe una brecha. En el país no hay tanto, por no decir ninguno, tal vez 2 o 3, que dominan el tema de metabolismo en embarazo. Y me dedico enteramente a manejar patologías nutricionales del embarazo y ginecológica. Excelente. Entonces, esa es la historia breve. ¡Wow! Y esto que fue breve, gracias a Dios. Sí. Vamos a dejar la palabra a la anfitriona aquí embarazada que comience a... Mira, Fornerín, deja el coro, porque dijimos que íbamos a traer invitados para que tú me soltaras un poco. Pero es para que haga la pregunta, doctora. Bueno, ¿usted no quiere hacer nada hoy? Sí, más o menos. No, mentira, señores. Yo me siento muy, muy afortunada. Para mí es un placer estar con el doctor Bertré. Desde que lo saludé le dije, doctor, el que me puso a coger lucha en INTE con esa tesis. Desacreditado. Mire. Yo me quejo en INTE porque yo soy profesor de metodología de la investigación. Porque vuelvo y te digo, durante ese trance de esos 3 años, 4 años que cogiendo el examen, yo hice otras preparaciones, hice epidemiología también. Y yo peleo en INTE y digo, yo póngame materia clínica porque entonces el cuco de la maestría soy yo. Porque la metodología a la gente no le gusta, es aburrida, es no sé qué. Y yo trato de hacerla. Y tú eres por el librito. Yo soy muy psicorrígida porque tú me conoces. Óyeme, Fornerín. Con Beltrés, una situación. Mis compañeras de la maestría me van a entender a la perfección. Señores, hoy le voy a hacer muchas preguntas. Me voy a desquitar toda la que nos hizo. No, mentira. Él no nos orientaba. Lo que pasa es que lo que tú dices, Beltrés. Es que la asignatura es así. Porque, por ejemplo, yo doy otra asignatura que es gerencia, que fue la maestría que hice en España. Y ahí me dicen ellos, pero usted no es el mismo profesor de metodología. Le digo yo, es que no soy yo. Es la asignatura que tiene sus complejidades. Claro. Y que lamentablemente yo no puedo hacerla más fácil de lo que es. Más difícil de lo que realmente es. Y cuando ya uno llega a la tesis, uno está cansado. Uno quiere terminar. Final, claro. Y siempre tenemos, yo digo que tenemos como esos baches. O esas lagunas, se podría decir, con esa materia y con eso de la investigación. Quiere hacer esa investigación como requisito y ya. Y entonces ahí viene el problema conmigo, que yo soy muy psicorrígido. Entonces viene y me dice, bastante. Estado nutricional de que sigue que yo, ¿y qué tú vas a averiguar con eso? Ay, no, yo coge un tema, mira, con él, me dio una lucha. Porque yo busco temas que impacten, temas que sean, y yo sé que ellos lo que quieren es graduarse. Y yo digo que ese tema no es muy básico, no aporta nada. Y ahí nos pasamos semanas. Y ahí nos va. Pero nada, señores, yo estoy feliz porque él está con nosotros aquí. Para mí es un placer. Yo estoy embarazada, ustedes saben que estoy casi dejando al doctor solo, señores, porque estos viajes, pero yo también voy a aprovechar a hacer unas cuantas preguntas para mi bienestar y también para el público. Entonces, doctor, mire, este tema de embarazo, de qué debemos comer, qué no debemos comer, cómo debemos hacerlo. Yo, que estoy en esta etapa ahora, a veces como que es frustrante. Es frustrante porque de pronto te dicen, no coma esto, no comas por 2, pero tú tienes hambre. Y por ejemplo, yo vengo de que estoy haciendo este embarazo, que el primer trimestre, Beltré, yo no me llenaba. O sea, yo me quería comer el mundo. O sea, definitivamente yo no tenía fondo en ese estómago. Entonces, yo sé que a nosotros las mamás nos preocupa aumentar tanto de peso porque eso tiene
sus repercusiones. Correcto. Entonces, háblanos un poquito de cómo debe ser ese cuidado en el embarazo, esa parte nutricional. ¿Qué tú recomiendas? ¿Cuáles alimentos sí son indispensables consumir y cuáles nosotras podemos descartar o dejar de consumir? Déjame aplatanártela. ¿Es verdad que la embarazada tiene que comer por 2? No, yo creo que la doctora ya nos dio el preámbulo y no es correcto. Realmente eso es una frase muy común. Come, muchacha, que tú estás embarazada. Y realmente no. La embarazada no tiene que comer por 2 porque imagínate. Y las que tienen embarazos gemelares, entonces tienen que comer por 3. O las que tienen trillizos tienen que comer por 4. No. Mira, hace mucho en nutrición ha cambiado muchas cosas y antes nosotros contábamos calorías y ya para nosotros contar calorías no es necesario. Porque, por ejemplo, tú te puedes comer 200 calorías, pero si tú te quedas acotada el día entero, ¿qué va a pasar con esas 200 calorías? Te van a engordar y 200 calorías son prácticamente nada. Entonces, yo no tengo tema con que las embarazadas coman mucho. Lo que tenemos que ver es qué comen las embarazadas. Entonces, mientras tú comas pequeñas porciones repetitivamente, porque el cuerpo lo que quiere es sentir que tú ingeriste algo en el estómago. Entonces, mientras tú comas pequeñas porciones en diferentes momentos del día y que sean comidas que no sean hipercalóricas, no va a haber problema y tú no vas a aumentar de peso. El problema es que aparecen los llamados antojos, que yo siempre he dicho que esos son inventos de las embarazadas. Así que, doctor Fornerín, cuando ella a medianoche te diga, estoy antojada de tal cosa, yo, no tengo que salir a comprar, no tengo que salir a comprar. Duérmase. Entonces, es eso, es comer equilibradamente. Una embarazada no debe de comer comidas ricas en carbohidratos, porque de por sí el embarazo la predispone a un riesgo de diabetes por el tema de las hormonas que se aumentan durante el embarazo, que son, como siempre hemos dicho, o mal empleado el término de que el embarazo es diabetogénico. No es que es diabetogénico, es que favorece o altera el metabolismo de la glucosa y por eso tienen mayor riesgo de hacer diabetes. Segundo, hay alimentos que sí las mujeres embarazadas no deben de comer, especialmente alimentos del mar. Las mujeres embarazadas no deben de comer pescados que sean ricos en mercurio, que generalmente son pescados de profundidades. Entonces, el tema de la contaminación alimentaria, eso es lo peor que le puede pasar a una embarazada, que se contamine. O sea, no pueden comer alimentos que sean crudos, sushi. Ese tipo de alimentos no lo pueden comer. Los crustáceos, camarones, cangrejos. Ese tipo de alimentos... por el riesgo de infección. Por el riesgo de infección, exactamente, que le puede causar al embarazo, que es lo que nosotros más le tememos. Especialmente porque las infecciones las contaminaciones alimentarias se manifiestan como diarrea. Y a una de las cosas que los ginecólogos más le tememos es a la diarrea en el embarazo. ¿Por qué? Porque la diarrea hace que tú pierdas líquido. Ahí se va a liberar una hormona que se llama ADH. La ADH y la oxitocina son hermanas, bioquímicamente son idénticas, nada más hay un aminoácido que es la diferencia. Entonces, si se libera ADH, es como si se estuviera liberando oxitocina, y la oxitocina es la hormona que se usa para el dolor. O sea, que te puede generar una labor de parto prematura, por pensar como eso. Entonces, con la alimentación balanceada, literal, igual como en el primer trimestre, de hecho, nosotros nos recomendamos una modificación de la dieta. Come, y ahí es donde más te dicen, come, que tú estás embarazada. No, durante el primer trimestre la mujer embarazada tiene que comer igual que como se supone debe de comer naturalmente si uno estuviera embarazada. Ya en el segundo trimestre sí hay que hacer modificaciones a la alimentación, más calorías, más proteína, porque tú estás gestando un bebé que en el segundo y tercer trimestre es que empieza la verdadera ganancia de peso. Entonces ahí uno tiene que preocuparse por un aporte correcto de proteína, un aporte correcto de grasas. Sí, las grasas no son malas. Yo no sé por qué la gente sataniza las grasas. Yo siempre he dicho las grasas, los macronutrientes más satanizados de la vida. Así es. Todo el tipo de grasa que tú comes. No que te comas un chicharrón, ni que te comas, qué sé yo, algo con aceite frito, sino qué tipo de grasa tú vas a ingerir, grasas que sean saludables, omega 3, omega 6. El aguacate, por el ejemplo, aguacate, la mitad las semillas. Es mucho, la mitad de un aguacate, pero yo casi me como uno entero. No es mucho. Entonces, básicamente es eso, es ser equilibrado. Y ojo, las embarazadas tienen que hacer ejercicio. Ahí vengo. Yo no sé por qué la gente cree... Ay, está preñando, podía ir al gimnasio, señores, para el gimnasio. Aguántamelo ahí, Beltré. Señores, quédese ahí. Escuchen esto. Desde que salimos embarazada de una vez, eso es, no te mueva, no brinque, no salte. Desde mi punto de vista, como igual nutrióloga y como embarazada actualmente, lo peor que le pueden hacer a una embarazada es usted sentarla y quitarle los ejercicios. Pero el doctor que está aquí, que es ginecobstetra y que también es nutriólogo, doctor, ¿qué usted me puede decir a mí de las actividades físicas? Por ejemplo, de las pesas. ¿Está usted de acuerdo que la embarazada haga pesas?
Mira, voy a hacer una crítica a mis queridos colegas los ginecólogos. Yo siempre he dicho que hay dos especialidades que deben de saber mucho de nutrición, que son los pediatras y los ginecólogos. Y paradójicamente son los dos especialistas que saben menos de nutrición. Entonces, no lo digo yo, lo establece el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, el EICO, que muchos de nosotros hemos hecho el fellow, así como que vi que el doctor Fonerín es fellow. Tú no me echas lujo a mí, ¿no? No. Porque yo también soy fellow de los colegios de Estados Unidos. Americanos. Entonces, el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología recomienda que sí, que la mujer debe de hacer ejercicio durante el embarazo. Ahora viene la pregunta, ¿qué tipo de paciente yo tengo? Si tú eres una paciente que antes del embarazo no hacía ejercicio, no es el mismo tipo de actividad física que yo te voy a poner a una que previo al embarazo sí llevaba una actividad física moderada o intensa. Para eso nosotros usamos una herramienta que se llama PALMESQ del embarazo. Es un formulario que nosotros le llenamos a la embarazada, que ahí vamos a estratificar el riesgo que ella tiene y el tipo de ejercicio que ella debe de hacer, porque no es tampoco algo a lo loco. Con el tema de las pesas hay que tener cuidado, porque la hormona que está más aumentada en el embarazo es la progesterona. La progesterona entonces provoca hiperlaxitud de las articulaciones. Entonces fácilmente una mujer embarazada al queriendo hacer una pesa se le cae y le puede caer en un pie, le puede caer en la misma barriga y eso es un poquito delicado. Entonces hay un sinnúmero de ejercicios que ellas sí pueden hacer y otros que no pueden hacer. No es que no pueden hacer pesas, pero las pesas muy ligeras y siempre asistida por un personal trainer o alguien que pueda asistirla y ayudarla con las pesas y ese tipo de cosas. Entonces, va a depender también el tipo de embarazo, porque si tú tienes, por ejemplo, amenaza de aborto, yo no te voy a mandar a hacer ejercicio. Si tú tienes un embarazo gemelar, no te voy a mandar a hacer ejercicio. Si tienes una placenta previa, no te voy a mandar a hacer ejercicio. Entonces, uno primero la evalúa y entonces con la autorización siempre del ginecólogo, que ahí es donde está el problema, que muchos ginecólogos le dicen, no, tú tienes que estar tranquila. Entonces, la paciente debe de hacer ejercicio. Pero hay que evaluar bien qué tipo de ejercicio va a hacer y cómo lo va a hacer. Pero sí que tiene que hacer ejercicio sí o sí. No se debe quedar en su casa tranquila. De acuerdo al estado de esa paciente, correcto, es que se le va a indicar el tipo de ejercicio que debe de hacer. Igual, y la frecuencia por igual. Excelente. Entonces, nada. Siempre y cuando el ginecólogo esté consciente del beneficio del ejercicio. Oye, porque hay algunos que quieren mandarte... Es que está demostrado que las mujeres que hacen actividad física durante el embarazo tienen una mejor labor de parto. Se facilita el trabajo del parto. Incluso en muchos hospitales existe lo que se llama psicoprofilaxis del parto. Ahí ellos lo hacen con un tipo de ejercicio más centralizado a los movimientos de quejer y con una pelota y etcétera, pero está demostrado que y la recuperación postcesárea también es buenísima. Es rapidísima. Muy buena. Ok, yo quiero seguir preguntando. ¿Tú todo tienes lo que una usted pregunta? quiera. No, yo tengo muchas, pero vaya dándole adelante. Antes no quiero, me tiene que frenar, pues sabes cómo yo me pongo, ¿verdad? Okay. Vamos a hacer una tuya y una yo, pero dale, ahí le voy a dar a Gabriela. Ok, mira, Beltrán. Entonces, ahora mismo nosotros estamos con el tema de microbiota intestinal. Yo siento que es un tema ya no en pañales, porque ya los médicos nos estamos orientando, estamos aprendiendo, haciendo maestrías y demás sobre esto y la importancia. Se ha hablado mucho sobre la cesárea y la limitación que tiene sobre la microbiota fetal, porque en ese contacto, cuando se da el parto vaginal, decimos que ese feto tiene por primera vez contacto con esos microorganismos durante la labor de parto y eso, ¿verdad?, le beneficia a formar y crear la microbiota de este bebé. Sin embargo, también yo he estado leyendo que ya de por sí en la vida intrauterina también se va creando o tiene cierto contacto la microbiota del feto con la de la madre. Correcto. Entonces, para esas madres que no pudieron tener parto vaginal, no quizás porque no lo decidieron o porque no pudieron, ¿cuál es o sea, tu opinión? ¿Qué tú le dices a esas madres para que estén tranquilas con este tema? ¿Y cuáles recomendaciones tú le podrías dar para que esa microbiota de ese niño que nace pues se pueda formar de manera adecuada? Mira, hay muchas condiciones clínicas que contraindican el parto vaginal. Entonces, aquellas madres que no pueden tener un parto vaginal, que sería lo más idóneo y lo más natural, uno lo que hace es que le suplementa la microbiota por vía oral, preferentemente, aunque se puede hacer por vía vaginal también. Y está demostrado por estudios científicos muy fuertes de que esa microbiota que uno le suplementa con pastillas, porque viene en pastilla, llega, no es igual manera que la del parto vaginal, pero llega al feto y ayuda a que el feto pueda desarrollar su microbiota. La microbiota es lo que nosotros llamamos el segundo cerebro. Es que
ustedes ven que hay niños que se enferman muchísimo porque tienen disbiosis, o sea, tienen alteraciones a microbiota, etcétera. Entonces, es para esas madres que no pueden tener un parto natural, pues nosotros lo que hacemos es que durante el embarazo le suplementamos la microbiota vía oral con medicamentos que ya están aprobados para usarse en el embarazo, y prácticamente los estudios han demostrado que tenemos un resultado similar como si hubiesen tenido un parto vaginal. O sea que ya eso no es ningún problema. Inconveniente. No hay Entonces, ningún inconveniente. mamitas, vamos a estar tranquilas. La que no pudimos dar a luz vaginal a nuestros hijos, vamos a estar en paz porque tenemos otras opciones. Claro. Entonces, continúo. ¿Tú quieres hacer otra? No, dijimos tú y yo, pero yo no sé si tú... Espérate. Otra cosa, Beltrán. También, yo le dije a ustedes que le voy a preguntar muchísimo. Beltrán, últimamente he estado viendo embarazadas que usan muchos suplementos y de pronto, tú sabes que ahora con las redes sociales hay muchas influencers y muchos médicos también que suben todo lo que hacen, todo lo que toman, entonces uno como que le llama la atención y a veces quiere pues venir a probar o le pregunta al médico. Yo sé que ustedes se tienen que tener la cabeza así, más los ginecólogos, lo que los ginecólogos y los pediatras, señores, miren, uno lo pone al volar. Entonces, yo quiero que tú me digas, Beltrán, desde tu punto de vista y tu conocimiento, ¿cuáles son esos suplementos que sí son indispensables durante el embarazo, que uno no puede decir que, no, que está muy caro, que no me lo cubre el seguro, o que no me gusta, que no se puede relajar con eso? ¿Qué suplementos? Muy bien, mira, mencionas algo muy interesante. Yo tengo mis temas con las influencers. Creo que las redes sociales han venido... Me ha tocado una tecla muy sensible. Y es un tema también de que se ha romantizado mucho el parto. Incluso muchas influencers hacen sentir mal a aquellas mujeres que por alguna razón no pueden tener un parto vaginal. Si bien es cierto que en la viña del Señor hay de todo, y es verdad que hay médicos que te proponen una cesárea sin tú tal vez llevarla, pero... Y somos número 1, doctor, en cesárea en el mundo. ¿Qué pasa ahí? Pero yo creo que eso influye mucho, muchos parámetros. Déjenme decirle, le voy a contar un secreto. A un ginecólogo le paga más un parto que una cesárea. Un parto es más caro que una cesárea. Mira, para que ustedes lo sepan. ¿Por qué razón? Porque cuando yo te voy a hacer un parto, yo tengo que durar más tiempo contigo. Un parto dura entre 12 a 18 horas aproximadamente. Entonces, mis honorarios van a ser mayor porque yo duré 12 a 18 horas vigilando esa labor de parto. Y una cesárea son 2 horas. Ahora, el tema es el pluriempleo que tienen muchos médicos. Y aunque tal vez yo vaya a cobrar más por un parto, a mí me conviene una cesárea que en 1 hora yo la hago y me voy a resolver. Que la programa. Te voy a hacer una cesárea el miércoles a las 8 de la mañana y yo sé que a las 10 yo puedo estar en otro lugar. Haciendo yo creo que otra. ese es uno de los factores que influye en ese tema. Pero en cuanto a recursos económicos, un ginecólogo debería, o correcto es, cobrar más por un parto de honorario que por una cesárea. Entonces las influencers como que se están metiendo en un campo que es muy delicado. Y está muy de moda también lo del parto en casa, el parto en agua, que son unas cosas que no es que no se pueda hacer, pero eso tiene sus indicaciones. Sí, por eso le digo, en otros países desarrollados se hace. ¿Qué es lo que está pasando? Pero son condiciones diferentes. O sea, tú puedes hacer un parto en casa, pero tú tienes que asegurarme que tú tienes una ambulancia, que es lo que establece el protocolo. Si se el da protocolo una aparece que tú tienes que emergencia. tener una ambulancia para que ¿quién tiene para pagar una ambulancia aquí? Tú tienes que ser de emergencia, etcétera, muchas cosas. Pero con respecto a lo que es los suplementos, mira, yo en los últimos años he optado por llevar el embarazo lo más natural posible. Si se han fijado, en los últimos años ha visto un disparo de lo que es el autismo, tratando del espectro autista. Así y yo soy de lo que piensa que muchos de esos fármacos que nosotros utilizamos, a veces innecesarios, tienen algún efecto. Tal vez no por la partícula principal, sino por los excipientes o por los vehículos que se utilizan para poder administrar ese fármaco. De 10 gente que yo conozco, 5 o 6 tienen un hijo con autismo o con un trastorno del espectro. Algo y eso es increíble. Y yo me he puesto a notar que muchas de ellas, yo le pregunto que cómo fue su embarazo y que le pusieron progesterona y que le pusieron no sé qué y que no le pusieron. Entonces yo estrictamente le indico lo que ellas necesiten. Obviamente, si la mujer se alimenta bien, la cantidad de suplementos que yo voy a necesitar es mínima. Sí, necesita suplementarse porque el embarazo va a llevar una demanda mayor que probablemente con la alimentación no la va a suplir. Pero, por ejemplo, en el primer trimestre lo único que una mujer necesita es ácido fólico. Más nada. Debe de ser, de hecho, antes del embarazo. Eso le choca a uno. Ácido fólico. Más nada. No necesita más nada. ¿Sabes por qué ella se ríe? Cuéntame la historia. Porque ella de que salió embarazada ya quiere tomarse 10 suplementos y la cosa más cara del mundo. ¿Por qué tú no me llamaste por ley para yo ponerle en sintonía pero usted a sabe ella? cómo es. Entonces, oriénteme ahí otra vez a las mujeres embarazadas que quieren comer pastillas hechas de Plutón. Estamos hablando obviamente de un embarazo de bajo riesgo, embarazo normal, porque hay condiciones y hay condiciones. A propósito de que tú
tú eres cirujano bariátrico, que le tengo su queja a los cirujanos bariátricos. ay, pero me la voy a decir ay, ahorita. ay. Entonces, que tengo muchos amigos bariátricos y los quiero matar. Ay. Entonces, ácido fólico. En el segundo trimestre, entonces, vamos a agregar las vitaminas prenatales, que son todas las vitaminas del complejo B, E, y si la embarazada lo requiere, hierro. Segundo trimestre. Y en tercer trimestre debemos de agregar el DHA, que es el omega 3, el DHA, que es muy importante para el desarrollo del feto. ¿Por qué al tercer trimestre? Porque es ahí donde atraviesa con mejor facilidad la placenta y hay un mayor traspaso de madre a feto. Obviamente, por eso estoy diciendo, porque si la paciente es obesa, entonces el DHA yo tengo que agregarlo del primer trimestre, porque Excelente. otros temas que no voy a entrar en detalle. Entonces, al final, la mujer lo único que necesita es ácido fólico, prenatales y DHA en el tercer trimestre. Estamos hablando de un embarazo de bajo riesgo. Y hierro, obviamente. También hay que ver otras condiciones, dónde vive la paciente, que a veces uno la suplementa con yodo. El calcio también es muy importante. La vitamina D también es muy importante, porque se ha demostrado que la vitamina D disminuye la probabilidad de preeclampsia, los trastornos hipertensivos del embarazo y ese tipo de cosas. Pero esos tres elementos que son ácido fólico, vitaminas prenatales y el DHA son indispensables en toda mujer embarazada. Ya los demás uno va viendo en qué momento uno se lo coloca. Y aprovechando ahí, doctor, que usted tocó ese tema tan interesante del autismo. Y, señor, es increíble que el miedo hoy de una embarazada, más que problemas teratogénicos, Sí. es el tema del autismo. El tema de las vacunas en las embarazadas. Bueno, ustedes saben que hay un movimiento contra la vacuna. Yo soy lo que digo, que si fuera la vacuna el problema, yo tuviera autismo, ustedes tuvieran autismo, porque todos nosotros estamos vacunados con el esquema. Entonces, yo incluso tengo uno que fue un alumno, una estrella, se fue a España, yo no sé quién fue que le lavó el cerebro por ahí, y ha creado un movimiento antivacuna que yo me quedo, Dios mío, que la vacuna tiene metales pesados, que tienen no sé qué, que tienen esto. Las vacunas son muy importantes, señores, porque las vacunas previenen de enfermedades tan graves como la meningococcemia, la influenza, la parainfluenza, todas esas enfermedades que son muy típicas de los niños, la previene. Mis pacientes, obviamente, eso es algo opcional, pero yo a todos mis pacientes les digo, a usted que vacunarla de TDAP y de influenza en la semana correspondiente, porque esa inmunidad que tú te pones en la vacuna en el embarazo se la transmite al feto. Pero es opcional, como usted lo menciona. Bueno, es que yo no puedo obligarla. No, claro, pero una cosa es tú sugerirle, es opcional, y si tú no te la pones, no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Lo que únicamente que va a tener, según la evidencia científica hasta ahora, que va a tener un recién nacido que va a ser más susceptible a enfermedades virales que uno que si la mamá se vacunó. Pero, por ejemplo, para eso ya no están las vacunas de los recién nacidos, o es para reforzar. Lo que pasa es que, imagínate, tú a un recién nacido no le puedes poner la vacuna de la influenza. Ni a un niño. Entonces, el esquema va por edades. Entonces, esas vacunas que previenen contra esas enfermedades se ponen a una edad un poquito más grande. Entonces, el niño mientras tiene 1, 2, 3 años se te va a enfermar de mucha gripe, de muchos procesos, etcétera, que tú no lo pudiste haber evitado con una simple vacuna durante el embarazo. Pero es todo un movimiento en contra de la vacuna que hay. En las redes sociales hay mucha gente Hay que esperar las investigaciones también, porque no se descarta. Porque ahora ellos dicen que fue el autismo. Quizás hasta el vehículo que utilizan para la vacuna, como mismo pasa con los suplementos. Sí. Pero yo de verdad que entiendo que la vacuna no tiene mucha relevancia porque son la misma vacuna de hace 200 años. Entonces, si fueran las vacunas, yo creo que hace mucho. Claro. La tasa, también las mujeres embarazadas ahora se exponen a muchas otras cosas, muchas más radiaciones. Tenemos siempre un celular arriba que uno no sabe. Mira, Todas esas antenas, pero no solamente el celular, todas esas antenas para poder generar esa comunicación que utilizamos el celular, claro, son también señales. nos afectan a nosotros, señores, y la vida ha cambiado muchísimo, claro que sí. Es cierto, la exposición es diferente. Doctor, haga su pregunta después que usted me echó aquí en público todas mis intimidades. Volviendo al tema. Mira, por eso que yo amo que los maridos vayan a la consulta. Y le digo, tráigame a su marido cuando no me lo llevan, porque los maridos son los que me cuentan todo. Excelente que los maridos tip vayan a la consulta, porque son los que cuentan. Forneri no va para ninguna consulta, porque ese es mi momento de yo poder desahogarme, porque para Fonerín todo está bien, para Fonerín todo es normal, típico de ustedes los Y hombres. para la embarazada todo es que está complicado ya. Se complicó la cosa. Mira, doctor, volviendo otra vez al tema de la alimentación. ¿Cuánto es lo normal en ganancia de peso de una embarazada según su edad gestacional? Y también en cuanto, por ejemplo, el bebé y la madre van aumentando de peso ambos, ¿eso se mide? Sí, esa es una pregunta que a mí me gusta mucho hacer a los residentes. ¿Cuánto gana una embarazada en el embarazo? Y la respuesta típica es entre 11 a 15 kilogramos. Yo le digo, mala, porque eso es lo que nos han vendido siempre. Y no.
uno no toma en cuenta la edad gestacional, uno toma en cuenta el peso pregestacional. Si una embarazada que tiene un índice de masa corporal entre 18 y 24, ella sí me puede ganar entre 11 hasta 15 kilogramos durante todo el embarazo. Excelente. Pero si una embarazada que entró obesa al embarazo no me puede ganar 15 kilogramos en el embarazo. Incluso, dependiendo del grado de obesidad que ella tenía previo al embarazo, tiene que disminuir hasta lo mínimo que debe de ganar son 7 kilogramos, que es la obesa mórbida. Esa paciente que tienen 300, 400 libras, lo más que puede ganar en el embarazo son 7 kilogramos, que vendrían siendo como algunas 15, 16 libras. Entonces, en el primer trimestre uno no espera que la embarazada gane peso. Como le pasó uno lo que espera es que mí. generalmente bajen. Y en el segundo y tercer trimestre, en que entonces empieza a ganar de peso. Para eso nosotros usamos una tabla que se llama tabla de Atala, que uno va graficando la edad gestacional en semanas con el peso ganado, y la tabla nos va diciendo si la embarazada está dentro del rango o fuera del rango. Fuera del rango, entonces ya si nosotros vemos que la curva se va desviándose fuera del rango, entonces nosotros hacemos ajuste, porque la embarazada no pueden hacer dietas, lo que llaman dietas. Las embarazadas no pueden hacer planes restrictivos, nunca, bajo ninguna circunstancia, porque si hace planes restrictivos de alimentación, eso libera cuerpos cetónicos, porque es normal, la bioquímica del organismo, los cuerpos cetónicos atraviesan la placenta y literal matan al feto. Entonces, por eso una embarazada no puede pasar hambre. Eso está interesante y vamos a aplatanarlo un chisme. Sí. La paciente embarazada que va a un plan nutricional con un nutricionista o con cualquier persona en el mundo que sabe de qué es nutrición, y le ponen un plan donde tiene que comer menos calorías de lo que lleva. ¿Qué sucede con el cuerpo? ¿Qué pasa? El cuerpo se nutre del azúcar, de la glucosa, de los carbohidratos. Cuando el cuerpo no tiene carbohidratos o tiene la menor cantidad de carbohidratos que necesita, él empieza a convertir la grasa en carbohidratos. Eso es fisiológico. La grasa que tenía acumulada. La grasa que tenía acumulada. Es básicamente así que nosotros rebajamos de peso. Dejamos de comer y el cuerpo convierte la grasa en carbohidratos y lo elimina. Entonces, ¿qué pasa? Que en la conversión de esa grasa a azúcar, para decirlo en términos que me entiendan, se liberan una sustancia, se produce una sustancia que se llaman cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos es lo que se va a convertir en lo que llamamos azúcar. Entonces, esos cuerpos cetónicos atraviesan la placenta y van hacia el feto y ponen el líquido del amniótico, lo ponen ácido. Y el feto no tolera un líquido amniótico ácido. Entonces, eso convierte el saco gestacional en un espacio hostil y provoca muerte fetal, literal. Wow. Muerte fetal. Entonces, por eso una embarazada nunca se debe de poner en un plan dietético restrictivo. Nunca. Uno lo que hace es que le pone una dieta normocalórica. O sea, la cantidad de calorías justa para que ella no me gane mucho peso que ella debe de tener durante cada trimestre. Entonces, eso es así. Excelente. Mira, doctor, otra pregunta que tenemos. Los alimentos, usted mencionaba al principio que las embarazadas pueden comer a demanda, no necesariamente en un horario regular. Sí, claro. Lo importante es siempre comer. Claro. Y habló de evitar carbohidratos. ¿Qué carbohidratos debe evitar? ¿Cuáles son los alimentos que la embarazada debería tener a mano cada vez que tiene hambre? Todo lo que sea carbohidrato simple. ¿Qué es un carbohidrato simple? Un carbohidrato que se absorbe rápidamente. Nosotros preferimos siempre carbohidratos complejos, carbohidratos que sean de mayor digestión, como lo que tenga fibra. Son muy buenos. La fibra dura mucho para digerirse. Entonces siempre vamos a preferir, por ejemplo, víveres como el plátano. El problema entonces a veces es que por la misma fisiología del embarazo se estreñen mucho las mujeres embarazadas, porque la progesterona provoca disminución de la motilidad intestinal. O sea, hay una hormona entonces que se libera durante el embarazo que hace que el intestino vaya más lento. Como digo yo, la hormona que protege tu embarazo es la que provoca todos esos efectos. Es la que te provoca todo eso. Todos esos efectos, correcto. Por ejemplo, yo no sé qué dice usted, doctor, pero a mí desde el primer trimestre, yo nunca he sufrido de estreñimiento, pero en este embarazo, desde el primer trimestre empecé a padecerlo. Y lo que a mí me ha funcionado mucho es utilizar, como decías, fibras. Sí. Entonces, a veces en los alimentos entiendo que me quedo corta porque no veía el efecto. Sí. Entonces, lo que hago es que utilizo, por ejemplo, semillas como chía, linaza. Yo la uso mucho las igual. Semillas de auyama. Entonces, lo que hago es que hago un batido y le mezclo una fruta. Correcto. Yo me tomo eso a media mañana o en mi desayuno y yo, o sea, no tengo problema. No tengo que utilizar más nada para combatir el estreñimiento. Correcto. Entonces, Beltré, yo también te quiero preguntar. Pero yo él me respondió lo que... Ay, perdón, continúa, Beltré. Le decía que, por ejemplo, el arroz, el dominicano es muy arrocero. El arroz yo lo restringo un poquito durante el embarazo porque es un carbohidrato simple que aumenta la glicemia rapidísimo. Entonces yo le digo arroz 1 o 2 veces a la semana como mucho. Juego más con los víveres, menos la yuca, que la yuca tiene mucho almidón y el almidón es una fuente importante de glucosa, pero más yautía, el ñame, esos alimentos que son frutas. Las frutas.
excepción del guineo. El guineo maduro tiene mucha azúcar. Entonces, dependiendo si es una paciente con mucho riesgo de diabetes, yo digo, ¿el guineo no? Entonces, para eso nosotros usamos lo que se llama índice glucémico. Esas frutas que te suben mucho el índice glucémico, que te aportan mucha glucosa, uno como que se la restringe un poquito. Entonces, básicamente es eso, jugar con los alimentos que te dan más saciedad y que tú con un pedacito te sientes un poquito pues lleno. Claro que sí. Beltré, ya va a ser mi pregunta. No es mi caso, porque gracias a Dios yo digo que mi único inconveniente en el embarazo, no inconveniente, sino efecto, ha sido el hambre que no se me quita y el brote de acné que me ha salido. Después yo no he tenido ni náusea ni nada, y mira que con 5 semanas fui a China y ahora reciente estaba en Canadá. Tan largo para China. Ya lo sabe. Y reciente estaba en Canadá y todo bien, gracias a Dios. Ahora, yo tengo muchas amigas, muchas pacientes que se quejan de acidez y de náusea constante, y más en el primer trimestre. Sí. Entonces, yo quiero que tú me le des a esas mujeres recomendaciones nutricionales, o sea, ¿qué alimentos ellas pueden consumir para que se puedan controlar esas náuseas, o para que el momento de comer no sea tan hostil, tan incómodo? Sí. Mira, para la acidez es bien difícil, porque la acidez se da por el mismo crecimiento del útero, que va empujando un poquito el estómago, y eso hace que todo el contenido del estómago se devuelva, para usar un término que me puedan comprender, hacia el esófago, hacia la boca, y esa es la acidez que sienten. Nosotros lo que recomendamos es que no coman y se acuesten de una vez, que hay muchas embarazadas que lo hacen, que si se va a acostar, que sea semisentada, con una almohada que la pueda sostener. En cuanto a alimentación, evitar alimentos que sean ácidos, frutas que sean ácidas, y para las náuseas, sí, entonces ahí nosotros recomendamos mucho lo que es el jengibre. Sí, la mujer embarazada puede usar el jengibre. Gracias. Lo que obviamente no se va a hacer un té cargado de jengibre, no. Obviamente, pero hasta 100 y 200 miligramos de jengibre las mujeres pueden utilizar. Hay algunos suplementos, yo juego mucho con esto, que venden en la farmacia, suplementos de jengibre que traen menos de 200, que es lo que recomienda el EICO, el Colegio Americano de Obstetricia, y le va muy bien, le ayuda a regularizar un poquito las náuseas. Se utiliza mucho el tema de la galleta de soda. Eso tiene una explicación bastante interesante. Las mujeres que tienen náuseas que coman galletas de soda, y es por el sodio que tiene. Las galletas de soda son muy ricas en sodio, no son tan dietéticas como ustedes se imaginan. Entonces, pero... O sea, es un mal, pero que funciona en este caso. En este caso funciona porque al tener tanto sodio, entonces eso ayuda un poquito a regularizar el tema de las náuseas, el tema de esos malestares que son muy, muy típicos del primer trimestre del embarazo. Entonces, hidratarse bien es muy importante, porque muchas de ellas vomitan. La suplementación con jengibre siempre indicada por su médico, por favor, no es que vayan a usar jengibre a lo loco. Y básicamente eso, no comer alimentos que sean ácidos y evitar alimentos que puedan provocarle reflujo al café. Eso yo mencionaba. El café en embarazada, ¿qué usted piensa de eso? Cuidado con el café, porque cada vez que hacemos un corte del café se hace ahí viral. Voy, mira. Realmente, el café, lo que recomienda el Colegio Americano, menciono el Colegio Americano porque es como fuera la Biblia de nosotros. El Colegio Americano recomienda que la mujer puede ingerir hasta 200 miligramos de café al día. Eso corresponde a 2 tazas al día. Yo soy de lo que digo, si algo no te aporta nada, ¿para qué usarlo? Entonces yo a mi embarazada no le recomiendo café. Pero si ya lo tomamos, Beltré, desde que tengo 2 años. Yo digo, como yo no bebo café, yo digo, claro. yo no bebo café, ni apoyo ese vicio. Pero realmente la embarazada pueden tomar hasta 200 miligramos diarios, que son 2 tazas al día. No más de ahí, porque no se conoce qué efecto teratogénico pueda tener el café, porque la cafeína es una sustancia estimulante del sistema nervioso central, puede tener sobre el feto, entonces no más de 2 tazas al día. Querida Angie, hay suplementos nutricionales que tienen sabor a café, que yo lo uso con muchas pacientes. Eso no lo aguanta ningún cafetero, yo le traigo, yo uso esa opción. Que tú le das suplementos. Sí, hay suplementos, para no mencionar marcas que vienen con sabor a café. Claro. Y tú puedes controlar entonces le pongo, en vez de ponerle una botella entera, le digo bébete 4 onzas y es como si fuera el café. Y vienen con un sabor a café prácticamente idéntico. Pero yo necesito ese suplemento. Claro que sí que te lo voy a decir. Pero después se lo voy a pasar a ustedes. Debo decir que la doctora ha bajado la frecuencia de que salió embarazada así mismo, en vez de tomar mucho, toma una taza al día. No más de 2 tazas por día. Claro, yo soy consciente y yo se lo entiendo. Yo antes tomaba café en la mañana y en la tarde. Después que yo estoy embarazada, yo tomo café solamente en la mañana y es un poquito de café, porque yo entiendo lo que ustedes dicen. Ahora bien, señores, me han tocado 2 gente que no toman café, yo no me van a entender esta vaina. Hay que invitar a un cafetero, de verdad que yo no encuentro. A mí me pregunta la gente, ¿cómo te hiciste una residencia? Porque la residencia no ve mucho café.
no guarden este video, pero yo bebía mucha Coca-Cola para poder aguantar ese servicio. Esa era mi cafeína. Ay, Dios mío. Pero es un tema lo del café. Sí. Pero ya tú sabes que sí podemos. 2 tazas máximo al día. Claro Mire, que sí. antes de que ustedes me sigan preguntando, porque no quiero que se acaben sin mi queja para los cirujanos bariátricos. Ay, sí, pero dale. eso lo vamos a dejar para el final, Güey, Todavía mira, no quedan me unos puedo- minutos. No me puedo ir de aquí sin No, mi queja no, de cirujano bariátrico. Ay, Ese, ay, ay. ese Que no es el tanto tema, tú doctor. como una Ay, compañera que tú ay, conoces, ay. yo no quiero... Ese no es el tema, pero lo vamos a dejar para el final esa queja, doctor. Una pregunta. Diabetes en embarazo e hipertensión en embarazo. Lo conocen como diabetes gestacional e hipertensión gestacional. Una persona completamente sana, ¿por qué debuta durante el embarazo con esta enfermedad? Y si luego de desembarazarse puede volver a su estado normal o ya queda con una secuela como una enfermedad, como un Mira, antecedente. Para que sea llamada diabetes gestacional, tiene que aparecer después de las 20 semanas del embarazo. Por ejemplo, yo tuve una paciente que la vi en consulta la semana pasada que tiene 15 semanas y ya tiene la glicemia en una curva que le dicen 190, es diabética. Entonces no le puedo poner diabetes gestacional porque tiene 15, tiene por debajo de la 20. O sea que aunque usted esté embarazada, si usted hace una diabetes por debajo de la 20 semanas, es diabetes mellitus. Ya ella, lamentablemente, después que se desembarace, sigue Va a siendo seguir diabetes. con su diabetes. Ahora, la diabetes gestacional aparece por encima de las 20 semanas del embarazo y es por lo que explicaba al inicio, por muchas hormonas que son necesarias para el embarazo que aumentan los niveles de glucemia y alteran un poquito la insulina. Dice el libro que a los 10 años, el 80% de las mujeres que hacen diabetes gestacional quedan siendo diabéticas. Probablemente muchas de ellas, después que uno la desembaraza, uno le hace el estudio, una prueba para confirmar si va a ser diabética, tipo 8 o 10 semanas después del desembarazo, nosotros hacemos esa prueba. Y esa prueba es la que me dice si se quedó siendo diabética o no. Pero según la evidencia científica, esa mujer hay que darle un seguimiento muy de cerca porque hasta 10 años después puede que aparecer con que era diabética. Con respecto a los trastornos hipertensivos del embarazo, pasa lo mismo. Para que sea hipertensión gestacional, tiene que ser por encima de las 20 semanas. O sea que si le subió la presión por debajo de las 20, es hipertensa crónica y se va a quedar siendo crónica después del embarazo. Lo mismo, se supone que tanto la diabetes gestacional como la hipertensión gestacional, después de las 10 semanas del desembarazo, después que sea parto cesárea, se supone deben de desaparecer. Es lo más idóneo. Entonces, con esa paciente uno le da un seguimiento más de cerca, modifica su estilo de vida, su alimentación, para que entonces después del desembarazo... Pero hay una gran proporción, por experiencia propia, que Al final quedan con la siendo hipertensa o quedan siendo diabética. Aún hayan debutado por la gestación. Por la gestación queda haciendo, porque ya entonces el cuerpo como que se acostumbra, se adapta y ya no la saca Y se de le ahí. pone fármaco también durante el embarazo, ¿no? Bueno, sí, mira, lo idóneo en la diabetes gestacional es la insulina. Pero cuando tú le dices a una paciente que hay que ponerle insulina, Que nunca ha usado que nunca ha nada usado para insulina, el azúcar. es un tema. Si bien es cierto que la guía lo que establece es que las mujeres que antes de ser embarazadas sufrían de diabetes, tú la puedes continuar con antidiabéticos orales, aunque nada más usamos 2 antidiabéticos orales, porque no se pueden usar todos. Yo soy un freco y un atrevido y a mí me ha ido muy bien, he tenido muy buena experiencia manejando pacientes diabéticas gestacional que debutan con fármacos orales y me ha ido muy bien. No he tenido la necesidad de tener que utilizar insulina. Pero eso es una vigilancia muy de cerca, como decía Angie. Eso es que yo tengo a las pacientes, yo te puedo enseñar el celular ahora, que me tienen que reportar la glicemia antes del desayuno, 1 hora por comida, 1 hora por almuerzo y 1 hora por cena. Y es un seguimiento muy de cerca, pero me ha ido muy bien. Porque el hecho de yo ponerle insulina a una paciente durante el embarazo, eso yo condeno al bebé a un posible ingreso cuando nazca. Porque como ese bebé se vio expuesto mucho a la insulina durante el embarazo, esos bebés hacen muchas hipoglucemias y generalmente son bebés que hay que dejarlo ingresado. Eso ya a la mamá le genera una angustia. A veces los bebés lo ingresan a la UCIN para vigilancia, ahí empiezan a complicarse. Y yo tengo la filosofía de que mujer sana con bebé sano para su casa después que pare, porque eso es lo que quiere todo el mundo. Y por eso yo, antes de poner insulina, como que lo pienso mucho. Con el tema de los fármacos antihipertensivos, ahí sí, de una vez. Gracias a Dios son orales todos y se continúan hasta después del embarazo, pero hay mejor tolerabilidad con los fármacos antihipertensivos, que la controlan muy bien. Muy bien. Y doctor, ya se desembarazó la paciente y ahora está con su libra extra. Sí. ¿A partir de qué tiempo del desembarazo puede comenzar con regímenes alimentarios Muy buena y con dietas pregunta. restrictivas? Hay muy buena El hombre pregunta. está en eso. Sí. Me veo. va a poner como es. Ahí viene un tema porque entonces tenemos el tema de la lactancia. Y si tú restringes mucho la alimentación, vas a afectar la lactancia. Y la lactancia, señores, yo soy 1A. Aunque hay una secta por ahí, mis queridas amigas de la secta de la lactancia. Hay una yo lo secta, quisiera ver, secta Angie. del parto, secta de la lactancia. Pero esas de la lactancia son fuertes. Una vez me atacaron muchísimo por las redes sociales. Porque ella incluso, yo he tenido pacientes mías que se han metido, yo de verdad, esto es honestamente, yo tuve una paciente que entró en una depresión postparto por una asesora de lactancia.
porque bueno, no quiero decir la profesión, pero es médico cirujana y ella no podía lactar mucho tiempo por esto. Y ella la sugestionaba, usted tiene que lactar porque si tú no lactas, tú eres una mala madre. Hay madres que no tienen condiciones por las razones que fuese para la lactancia. Entonces, la lactancia es muy buena. Yo soy pro lactancia, pero si las condiciones no se dan, no se dan. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una mujer está recién parida, yo no puedo ponerle dieta restrictiva porque ¿de dónde se va a nutrir la mama? ¿De dónde? Entonces, generalmente uno espera 3 a 6 meses. Obviamente uno puede poner una dieta isocalórica, normocalórica, para que ella no aumente de peso, pero lo ideal es 3 a 6 meses después del parto para empezar con un plan de régimen fuerte, de dieta hipocalórica, de actividad física intensa. Ahí sí restrictiva, ahí sí, que libere su cuerpo cetónico, que no pasa nada. Porque ya la lactancia ya ha pasado a un segundo plano, ya el bebé está un poquito más grande, ya el bebé se ha nutrido correctamente, pero no es idóneo que una mujer recién parida y que esté dando el seno lleve dieta restrictiva, porque entonces va en contra de la lactancia materna. Sí, mira, quiero abundar en este punto, Fornerín, y es que nos venden. Tú decías que hay una influencia muy fuerte de las redes sociales. Estas mujeres que hacen un embarazo perfecto, con un cuerpo perfecto, que casi no aumentan peso, que no son como las mujeres normales. Yo digo que son fuera de este mundo, ¿de acuerdo? Tienen una predisposición genética muy favorable, puede ser. Entonces, cuando tú, por ejemplo, yo en mi caso, que soy nutrióloga, que hacía ejercicio, que hago ejercicio, que vigilo lo que como, porque no es que yo vivo tampoco de que yo antojo no he tenido en ningún momento, pero se está dando el aumento de peso. Por ejemplo, mi barriga es muy grande y escandalosa. Entonces, cuando tú ves esas redes sociales, tú tienes que estar muy bien amueblado aquí emocionalmente para que esto a ti no te influya y no te mueva a que tú no disfrutes tu embarazo. Correcto. Por ejemplo, en mi caso, yo digo, esto es una etapa, o sea, más bella. Es una etapa. Tu cuerpo se va a transformar, tu cuerpo se va a modificar, tus caderas se van a anchar, tú no vas a tener esa figura linda que uno quiere, pero tú estás haciendo algo y estás dando vida y eso tiene un valor grandioso. Cuando venga el proceso de la lactancia, señores, nos venden que la mujer pare hoy y a la semana B3 suben una foto plana con los cuadritos otra vez ahí. Angie no va a tener esos cuadros, olvídate de eso. Entonces, tú lo que tienes que hacer es, cuando tú des a luz, prepararte emocionalmente y en todos los ámbitos para, si puedes lactar a tu bebé, hacerlo. Y saber que sí, van a haber malas noches. Es difícil, porque la lactancia, yo digo que, aunque Beltré, si hay personas que todos los extremos son dañinos. Entonces, y por ejemplo, hay madres que no tienen condiciones ni emocionales ni estabilidad de ninguna índole, y otras que no tienen intención. Entonces, es como orientar, pero no presionar a un nivel que tú lleves que esa madre ponga en riesgo su salud emocional, porque si esa mamá no va a estar bien emocionalmente, como aunque esté lactando, es un riesgo. Entonces, nada, son etapas. Yo he tenido pacientes que me han escrito, doctora, di a luz, tengo tantos meses que di a luz y me quiero poner otra vez, quiero que mi cuerpo yo tranquila, porque no es el momento de nosotros venir a crear músculo, de venir a tener figura. Es el momento de alimentar a ese bebé que acaba de nacer y ya luego va a haber tiempo para usted volver a ponerse más bella, para usted sacar sus cuadritos y todo lo que usted quiera. Eso es excelente. Yo creo que con eso casi podemos terminar. Aún hay muchas preguntas, muchas cosas por discutir. Pero lo podemos dejar para una segunda etapa. Doctora, en este último minuto, entonces, ¿qué es lo que usted tiene que decir a los cirujanos bariátricos? Yo creo que tú me ayudes con tu colega bariátrico. Vamos a ver. Querido cirujano bariátrico. Venimos fuerte aprovechando Querido eso. cirujano bariátrico, tú que me escuchas. Miren, ustedes mandan a las pacientes a evaluación por psicología. Mandan a la paciente a evaluaciones prequirúrgicas. Mandan a la paciente a evaluación por el ginecólogo. ¿Por qué razón? Porque una de las principales causas que pasa con la mujer obesa es que no ovulan, hacen anovulación y no salen embarazadas. Pero desde que estos cirujanos le hacen la cirugía bariátrica, salen embarazadas de una. Señores, yo he tenido más de 20 pacientes embarazadas con bariátrica, con menos de 3 meses de una bariátrica. Ay, eso es así. Entonces, no quieran ustedes saber, ya yo soy especialista en eso, en manejar. Señores, manejar una embarazada recientemente operada de una bariátrica. No quiero ustedes saber el dolor de cabeza que me da a nosotros, porque todos lo vomitan. Totalmente. No, y ese niño va a venir bajo peso. Bajo peso. Gracias a Dios a mí yo lo he podido lograr. Pero mira, eso es como fórmula nutricional y poniéndole esto, poniéndole lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Que las embarazadas se olvidan. Lo segundo, las mujeres embarazadas posbariátricas no pueden usar anticonceptivos orales. Uno, lo vomitan.
Dos, aunque no lo vomiten, tienen un procedimiento malasortivo. No van a absorber el fármaco. Entonces, esas pacientes, yo estoy hablando de los cirujanos bariátricos, no es que me la manden a mí, mándensela a cualquier ginecólogo. Mándensela para que le cambie el anticonceptivo, porque no deben de utilizar anticonceptivos orales. O se le pone un implante, o se le pone un sistema intrauterino, o se le pone un método que sea más efectivo, porque la tasa de mujeres embarazadas post-bariátrica es demasiado elevada. Y para mí como ginecólogo es un dolor de cabeza muy grande. Me he vuelto un máster en eso, pero de verdad ya yo no quiero ganarme ese dinero así. Mira, me agrada muchísimo que tú hayas tocado el tema, porque aquí lo he visto. Yo me preparé en Brasil y yo veía que tenían un protocolo ginecológico con eso. Incluso vi una vez un cirujano bariatra en una entrevista que le hicieron como alguna pregunta de salir embarazada y dice, no, yo operé la paciente a los 3 meses salió embarazada, y cuando fue a la consulta digo yo, bueno, felicidades, saliste. Eso es un fallo del cirujano, como tú dices, porque antes de la cirugía, en esa consulta hay que mandar, como bien lo menciona, a tomar medidas para no salir embarazada y no anticonceptivos orales. Yo personalmente y la mayoría de los pacientes que se someten a cirugía bariátrica son pacientes que tienen problemas de fertilidad. Yo les digo, mira, yo sé que tú nunca te has planificado, que quizás tú tienes la intención, pero tú tienes que ponerte un DIU. Un DIU, doctor. Y yo quiero tener hijos y no puedo. Vas a salir embarazada después de la cirugía. Es que desde el mes que empiezan a bajar 15, 20 libras, porque el paciente bariátrico, desde que ellos la están preparando, baja libras. Claro. El paciente bariátrico, cuando llega a la cirugía, ha bajado 15 hasta 20 libras. Y esa fertilidad aumenta de una vez. Porque el libro lo dice muy claro. Si el paciente baja un 5% el exceso de peso corporal, aumenta la fertilidad. Entonces, eso es lo que yo quiero. Porque de verdad, señores, que miren, es un dolor de cabeza muy grande. Y lo bariátrico se les olvida. Y al final el paciente no logra la meta que tenía porque... como te digo, el bebé, allá hacíamos un estudio sobre esos bebés que nacían después de una cirugía bariátrica y nacían bajo peso, restringido, muchas complicaciones. Y entonces realmente es un tema que es válido tu aclarar. Tu desahogo. Estoy loco que me lleven a uno de esos congresos de cirugía bariátrica a hablar de nutrición y embarazo, nutrición y cirugía bariátrica, porque o ginecología y cirugía bariátrica, porque de verdad que es un dolor de cabeza muy grande. Y se sugiere que salga embarazada al año o después del año y medio de una cirugía. Mínimo un año después de una cirugía bariátrica es lo correcto con una mujer. Yo prefiero el año y medio, pero mínimo un año para salir embarazada. Si usted recibe una mía es porque la paciente era un dolor de cabeza y no hizo caso. No porque se operó sin esa información. Claro. Doctor, para terminar, ¿alguna sugerencia a las pacientes embarazadas con el tema nutricional? Sí, mira. Protocolarmente, por lo menos en los hospitales de la red pública, toda mujer embarazada, cuando va a la consulta de primera vez, que como nosotros le llamamos, se manda a nutrición. Aquellas pacientes que no van a hospitales, que van a ginecólogo privado, si su ginecólogo no la mandan, yo les sugiero que usted diga, ¿puede referir a un nutriólogo? Que en este país hay muy buenos nutriólogos y obesólogos preparados para esa área. Entonces, hay muy buena formación. Lo correcto es que vayan a un nutriólogo. No que hagan... dieta ni alimentación por cuenta propia. Por favor, un nutriólogo que haya hecho una especialidad o una maestría que dura 2 años, y como el caso de la doctora, que dura 3 años, porque hacen primero nutrición clínica y después hacen obesología o hacen pediatría. Nutrición no se aprende en un diplomado de 3 meses, lamentablemente. Nutrición es un posgrado, se imparte en la UAS, se imparte en INTEC, dura mínimo 1 año o máximo 2 si hacen la maestría, o algunos, vuelvo y digo, duran 3 y se especializan en una rama de la nutrición, porque hay mucha gente ahora haciendo cursos de 1 mes y de 2 meses y se ponen el título de nutriólogo y hacen un mal trabajo con la paciente. Y algunos por lo menos son médicos, dígame de los que ni siquiera son médicos. No quiero entrar en esos detalles. Entonces, eso es lo principal, que vayan a asesoría nutricional para que ganen la cantidad de peso adecuada, para que el nutriólogo lo oriente sobre la alimentación que deben de tener. Hay alimentos que las mujeres pueden comer, hay otros que no pueden comer. Y de verdad que el seguimiento con un nutriólogo le va a ayudar muchísimo a tener un embarazo un poquito más feliz. Su consulta, doctor, para esa gente que ahora yo sé que quiere ir a su consultorio. Sí. Bueno, nosotros estamos ubicados en la clínica Dr. Abel González de la Independencia. Ahí ofrecemos nuestros servicios de ginecología y nutrición. Aunque le digo, solamente veo embarazadas. O sea, si temas nutricionales del embarazo, o aquella que tienen ovario poliquístico o sangrado uterino normal con temas nutricionales. Ya le he dejado la obesología a esta gente que se involucren con su obeso. Pero sí, toda aquella mujer que tenga problemas de fertilidad o temas de ginecología, pues estamos a la orden. ¿Número de teléfono? Mi número de teléfono es el 844
849-360-6800. Ahí me pueden contactar y escribirme y le damos mayor información sobre las consultas. Excelente. Le voy a dejar a usted que despida a su profesor. Ay, doctor, muchas... Ay, yo no fui profesor tan malo. Tú, Mire, ya tú me tienes doctor. desacreditado. No. Yo te creo que yo veía a Beltrán en el hospital con el pechito para adelante con esos pobres estudiantes. Yo estudiante ahí. Mire, señores, no, Beltrán, no, tú lo que no pusiste fue aprender a coger lucha para que Exacto, me aprendiéramos, pagaban. claro. Todo para enseñar Que correctamente. eso era tema van y tema viene, y a Beltrán ningún tema le convenía ni le Un día me fui para gustaba. España y desde Barcelona di mi clase. No, de Yo la- de madrugada en Barcelona For- conectado ahí. Fornerín. Vamos a la clase. Fornerín del aeropuerto, el de una Y del clase. aeropuerto de una clase también. Y nosotros, pero el doctor dijo que se va de viaje. No Yo no creo. importa, del aeropuerto. Oye, conéctense. Yo, Dios mío, este Y yo, hombre. adiós, que ya voy a abordar mi vuelo porque yo soy una gente muy comprometida con lo que hago. Ay, sí, él es muy intenso, pero eso es bueno. Necesitamos Sí, gente así, sí, profesionales que se comprometan de verdad. Entonces, para nosotros fue un placer, doctor, Gracias. Que me inviten tenerles de nuevo aquí. después. Claro que sí, una segunda vuelta, porque este tema es demasiado Claro que amplio. sí. Yo sé que este episodio quedó chulísimo, que le va a sacar mucho provecho a la población, porque hablamos de temas que a veces en consulta se olvidan o que pueden crear ciertas confusión, y realmente nuestro objetivo es justamente poder orientar a los que nos ven, nos escuchan, que puedan tener información de calidad. Entonces, gracias, doctor, por Siempre, acompañarnos. siempre. Para nada. Nos vemos, señores, en el próximo episodio. Bye.